la explicación de los temas se va a conectar a alguien más. Estos dos primeros temas son bien importantes porque prácticamente engloban lo que es la economía, desde un punto de vista que la economía se traza en las diferentes empresas que existen dentro de un territorio, por ejemplo, en el municipio. Yo creo que tienes diferentes municipios de Durango, Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, diversos municipios, ¿no? Así como Durango Capital. Es diferente la economía de aquellos estados, de aquellos municipios, perdón, así como de un estado, así como de un país, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque es diferente la gente que habita en ellos, las costumbres son diferentes, tocando temas como, por ejemplo, seguridad, salud. Ahí está Viri, déjalo acepto. Tocando temas como cultura, como valores, por ejemplo, yo me he fijado que en los municipios de Durango existen valores más arraigados, la gente, digamos, respeta más, la gente no roba, no hace tantas tranzas, ¿no? Pero en Durango Capital sí, ¿por qué? Porque es diferente la manera y los gustos de la gente. Ahora, en economía es prácticamente lo mismo, por eso yo les pongo como ejemplo, ya está aquí Viri, nosotros identificar en este caso, un sector, por ejemplo, un municipio o una comunidad o un estado, ¿no? En identificar los gustos de la gente, en identificar cómo gana dinero la gente, las empresas que tiene ese municipio, ese estado. Por ejemplo, yo creo que ustedes han ido a ciudades industrializadas como Saltillo, como por ejemplo, no sé, se me ocurre Cancún, eh, ciudades que están en estados que son de primer mundo, que su economía es totalmente diferente a Durango, ¿no? Desde un punto de vista que tienen más atracciones, su economía fluye de manera diferente. Por ejemplo, allá en Cancún, en la Riviera Maya, la economía fluye mucho a través del turismo, ellos dependen mucho del turismo. Si la gente deja de llegar a consumir lo que venden en las playas, los servicios hoteleros, si la gente deja de, ahí está Álvaro, si la gente ya no va a consumir, por ejemplo, los paseos dentro de las ruinas mayas, o les puedo hablar de Baja California, ¿no? Que también tiene unas playas muy hermosas, si la gente ya no va, la economía se empieza a detener. Por eso estos dos primeros temas, creo yo que dentro de microeconomía, que es, hay que entender lo que es la economía, son bien importantes. Entonces, vamos a empezar con la teoría del consumidor. Los consumidores, ¿qué es un consumidor? Un consumidor nos dice que demandan bienes o servicios con el objetivo de satisfacer sus preferencias y saciar sus necesidades. Toda esta teoría que yo tengo aquí de páginas de internet es lo mismo que viene en sus archivos. Nada más que yo quise ponerlo aquí porque está un poco mejor explicado y las gráficas son llamativas para que ustedes puedan tener más atención. Entonces, muchachos, para entender a los que se acaban de conectar, yo les explicaba a sus compañeros que es bien importante identificar que la economía, por ejemplo, de Guadalupe Victoria, de Santiago Papasquiaro, de Camatlán, es bien diferente a la economía de Durango Capital. Y la economía de Durango Capital es bien diferente a a la economía de Saltillo, a la economía, por ejemplo, de Chihuahua, que tiene muchas sierras, que tiene parte de su economía, es el turismo, pero depende mucho. ¿De qué depende mucho? De la gente que habita en ellos, porque la gente que habita en ellos tiene gustos diferentes. Entonces, para poder entender lo que nos dice la teoría del consumidor, primero debemos de entender que los consumidores somos cualquier persona, cualquier ser humano que tenemos un ingreso ya sea porque nosotros trabajamos para alguien más. Yo, por ejemplo, trabajo para la UNES y trabajo para otra escuela pública. Entonces tengo ingresos, pero al final de cuentas tengo dos patrones. Hay personas que tienen ingresos porque tienen empresas, ¿no?
hay personas que tienen ingresos porque, por ejemplo, invierten en acciones. Y todo esto del estudio, por lo que ustedes están en este momento en la UNES, es para que ustedes aprendan a construir su modelo económico. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes vayan aprendiendo a obtener ingresos, ¿no? Primero igual y como empleado, después como empresarios o emprendedores y después igual y como inversionistas y poco a poco la vida te va dando ese camino que al final de cuentas el conocimiento es lo que te deja eso. Entonces, un consumidor es una persona que tiene ingresos y que tiene el poder adquisitivo o la renta, en economía se le llama la renta, para poder comprar productos. En economía, chavos, a los productos, a todo lo que tú consumes o servicios, a todo lo que está en la vida diaria, a todo lo que usas, ropa, tu carro, si tienes carro, tu computadora, tu celular, todos esos son productos que los vende otras personas, en este caso los productores, que están hechos para satisfacer necesidades. Yo les hablaba ahorita acerca de estados de primer mundo que tienen productos y servicios que ni siquiera conocemos, ¿no? O países. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a Estados Unidos y en Estados Unidos cada vez que voy yo veo tecnología nueva, tecnología totalmente diferente, ¿no? Que está al alcance para poderla comprar y a mí me llena de entusiasmo porque cada vez que voy a los malls de Estados Unidos sé que me voy a topar con algo nuevo. Entonces, algo nuevo que en Durango no existe, que probablemente en los estados donde yo voy, normalmente, vamos a suponer, a La Laguna, allá a Coahuila, o para acá, para Mazatlán, en Sinaloa, no existen estos productos. Y todo eso son creados para satisfacer necesidades. De hecho, hay empresas, chavos, y hay emprendedores, ojo, y esto es una buena idea que yo les doy a ustedes. Yo me he topado con emprendedores, con empresarios que buscan su idea de negocio en otro estado o en otro país. Le voy a poner un ejemplo concretamente, Digitec. Digitec, cuando yo empecé a estudiar, pertenece a unas empresas, Digitec es una empresa familiar. Eh, Mi tío político me tocó ver cómo abrió esa empresa, está ubicada atrás de Soriana Centro, y su primer proyecto grande fue traer cámaras de videovigilancia. Yo les estoy hablando del año 2000. Aquí en Durango no había cámaras de videovigilancia en los semáforos. Él le llamó el famoso Simón, que ahorita ha evolucionado para ser el famoso C4 o C5 de la policía, ¿no? Pero empezó todo este proyecto como Simón, y lo propuso. Mi tío lo propuso, la idea, el proyecto, se la vendió a gobierno y gobierno se la compró, ¿no? Y esto quiso decir el inicio de esta empresa, que ahorita es una empresa que está ubicada en varios estados y se fue para arriba mi tío, pero su modelo de negocios lo empezó a establecer trayéndose ideas innovadoras de otros estados o de otro país y aplicándolas aquí. Te pongo otro ejemplo que yo vi también con el pasar del tiempo, porque fue de mis primeros trabajos que yo estuve trabajando con él. Él trajo las patrullas, las torretas que le ponen arriba a los policías. Él se trajo torretas nuevas, torretas diferentes, porque antes la torreta era una torreta grande, tosca. Él se trajo torretas, eh, las torretas son las luces rojo y azules que tú ves que están arriba de la patrulla, pero él se trajo torretas más planas, y con cámaras incluidas y con algunas características nuevas que estas torretas las trajo desde Estados Unidos. Contrató un proveedor y el proveedor se las vendió y empezó a equipar a toda la policía estatal y municipal en Durango. Hace también mucho tiempo, hace como unos 15 años, 17 años. Entonces a lo que voy es que en otros estados, en otros países, hay diferentes empresas que venden productos o servicios que en Durango no. Y esto significa que cuando tú traes esos productos o servicios, que les puedo hablar de muchísimos ejemplos y también de ejemplos que no hay aquí en Durango todavía, oportunidades de negocio, cuando tú llegas aquí, tú creas la, la, la demanda, digámoslo así.
Por eso dice que los consumidores demandan bienes y servicios con el objetivo de satisfacer sus preferencias y saciar sus necesidades. Ahora, para ir comprendiendo un poquito más de esto, dice, el factor principal es el nivel de ingresos. Entonces, hay que entender el nivel de ingresos neto de cada individuo. Yo ahorita les mencionaba que es bien diferente cómo se gana la vida allá en Cancún a cómo se gana la vida, por ejemplo, aquí, ¿no? En Cancún, pues la gente se dedica mucho al turismo. Estaba yo leyendo una nota ahorita que el Tren Maya va a dejar cerca de 400,000 empleos. Eh, Esto quiere decir que muchísima gente va a tener acceso a un empleo nuevo. Es un proyecto muy ambicioso, sin meterme tanto política. Aquí lo que hay que resaltar que va a dejar empleo y ese empleo pues tiene que ver con el turismo. Durango, por ejemplo, muchachos, aquí Durango, 8 de cada 10 familias dependemos del gobierno estatal, municipal o federal. Yo, por ejemplo, trabajo en la UNES, pero mis ingresos también corresponden al sector federal. El Tecnológico de Durango pertenece al sector federal, nos pagan allá de México, digámoslo así. Hay que identificar de dónde provienen los ingresos de cada estado o de cada economía particular o de cada municipio para poder entender cómo son los sueldos. Por ejemplo, aquí en Durango, pues los sueldos son muy pocos, o sea, así se vive. Los sueldos son bajos, la verdad de las cosas así es. Yo he hecho investigaciones, por ejemplo, la economía de Saltillo con la economía de Durango, y me arroja que un cajero, es un ejemplo que te voy a dar, un cajero en un Bancomer, esos que te atienden atrás de la ventanilla, que te frían los cheques, que están ahí atendiéndote, pues, un cajero anda ganando aquí en Durango entre 5,000 y 7,000 pesos. Y en un estado industrializado, un estado en donde tienen muchísimo dinero, derivado la mayoría de ese dinero de la industria extranjera, de las empresas extranjeras que vienen de Canadá, de Francia, de Japón, de China, de todas partes del mundo, y que los sueldos y salarios entran al territorio mexicano y entran a ese estado, y toda la moneda que viene de aquellos países entra, y en este momento hay mucho flujo de efectivo, por eso hay mucho trabajo, hay mucho dinero en estos estados. Es de la relación de 1 a 3. Un cajero, por ejemplo, en Querétaro, te anda ganando 15,000 pesos, de 15 a 21,000 pesos, ¿no? Tomando la relación de 1 a 3, que aquí te ganan de 5 a 7,000 pesos, en Querétaro te ganan de 15 a 21,000 pesos. ¿Y por qué? Porque la economía así es, ¿sí? Entonces, sí, es bien importante identificar el mercado, identificar los consumidores e identificar los productores, que son las empresas. Y el nivel de ingresos tiene mucho que ver. La culpa aquí en Durango no la tiene el gobierno, no la tiene nadie. Así es nuestra economía, los ductos de Pemex, que los combustibles es el principal componente para que las empresas puedan llegar a un estado, a un municipio, industrializarlo. Por ejemplo, Silao en Guanajuato, Celaya en Guanajuato, está llegando muchísima empresa en los últimos 2 años, de todas partes del mundo, y llegan porque corren a este tipo de estados, a este tipo de municipios, corren los ductos de Pemex por abajo. Yo creo que ustedes han escuchado el famoso huachicol, que son ductos de Pemex y que la gente los ordeña, ¿no? Así como se les dice, bueno, en Durango no existen estos ductos, tenemos un almacén grandote ahí en Tienda Ley, y para que una empresa pueda llevar a cabo su actividad productiva se necesita principalmente esto, así como caminos, como eh, caminos donde puedan transportar todos sus productos, sacarlos de Durango y llevarlos a los puertos, porque mucho de ellos se exporta tanto a Asia, a Europa, a Estados Unidos, se saca del territorio. Y en cuanto a caminos, ahí la llevamos, pero hace 10 años estábamos, hace 15 años, chavos, el camino más grande que teníamos era la autopista Torreón. Hablar de economía se habla mucho de política, ya se había dicho, y yo en ese sentido, así como le aplaudo muchas cosas al PAN, así como le aplaudo muchas cosas a Morena, así como le aplaudo muchas cosas al PRI,
Yo tengo que reconocer que Herrera Caldera hizo muchos caminos para la logística, ¿no? Pero no tenemos ductos de Pemex, por eso seguimos estancados, Durango. Y las empresas es muy probable que no vayan a llegar, ¿eh? Es muy poco probable que lleguen, así que la economía así es. Dice, para estudiar todo esto que les acabo de decir, bueno, es microeconomía, que es la clase, dedicada a estudiar la interacción de estos factores con el objetivo de esclarecer cuál es la decisión de consumo que se practica. Entonces, la teoría del consumidor dice que busca determinar cómo el consumidor desea asignar o distribuir su renta. Acuérdense que ahorita les dije, la renta son sus ingresos. ¿Cómo distribuir su renta? Para adquirir distintos bienes o servicios. Todo esto para obtener la satisfacción posible. Bueno, ahí va. No sé si han escuchado aquella frase que dice, entre más gano, más gasto. Y sí, así es. ¿Por qué? Porque si antes ganabas 4,000 pesos al mes, 6,000 pesos al mes, que si ustedes ya han trabajado, pues esto es un sueldo que ustedes les van a empezar a pagar. Te completabas o te comprabas algunas cosas para satisfacer tus necesidades, ¿no? Que ropa, las mujeres que cosméticos, hombres, no sé, hasta ahorras para una moto, pero conforme poco a poco vas tú ganando más dinero, digamos que tus ingresos suben a 15, 20,000 pesos al mes, entonces vas teniendo mayor poder adquisitivo y vas creando mayores necesidades. O sea, lo que quiero decir es que si antes te comprabas un celular de unos 2,000 pesos normal, porque ganabas pues 4 o 5,000 pesos, y ahora ganas 20,000 pesos, pues te vas a comprar un iPhone, ¿no? Entonces, conforme más ganamos, más necesidades creamos, ¿sí? Esto es la teoría de la necesidad, que tiene mucho que ver con lo que les estoy platicando. Dice, entonces, el presupuesto de consumo es su nivel de ingresos, ¿sí? Dice que la restricción presupuestaria es el conjunto de combinaciones posibles de bienes que puede adquirir un individuo consumiendo todo su ingreso. Yo creo que eso está muy claro. Dice, tomar en cuenta esta limitante es importante ya que la teoría asume que el individuo no tiene capacidad de gastar más de lo que consume. Fíjense, esto es bien interesante. Entonces, ¿qué pasa? La gente inteligente no gasta más de lo que tiene. Se dice que si tú te endeudas, por ejemplo, si yo gano 5,000 pesos al mes y me endeudo con 20,000 pesos, no sé, se me ocurre, compro una sala, una recámara y me endeudo con 20,000 pesos para pagar a 3 meses, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Si en 3 meses yo gano el total de 15,000 pesos y mi deuda es de 20,000 pesos. Eso es bien importante porque esto se llama cultura financiera y es uno de los aspectos que uno como profesionista tiene que tener para no endeudarse y no caer en buró de crédito, porque si te metes a buró de crédito, chavos, lo van a lamentar toda su vida porque es una de las principales herramientas para tener capital tú, para emprender. La deuda, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque así es, o sea, el endeudarte desde un punto de vista bancario con una tarjeta de crédito es necesario porque vas construyendo tu historial crediticio, pero lo necesario es pagar, ¿sí? Una tarjeta de crédito, no sé si les había platicado a ustedes la clase pasada, de los temas pasados, perdón, con el sistema bancario, que es indispensable que ustedes tengan su tarjeta de crédito, pero que paguen, ¿sí? Cuando tengan que pagarlo. Esto es un consejo que les va a ayudar mucho en su vida. Bueno, vamos a continuar con este tema. Entonces, en general, eso es lo que es la teoría del consumidor. Aquí nada más para resaltar, dice la restricción presupuestaria es representada por una recta en un plano determinado por la renta. Vámonos al otro documento, que esto les decía que tiene que ver mucho con, es lo que está en sus archivos. ¿Qué tiene que ver la teoría del consumidor? Pues es prácticamente, dice aquí, analizan el comportamiento del consumidor. ¿Por qué tú consumes eso? Pone un ejemplo aquí abajito acerca
de cuando tienes hambre. Dice, esto tiene mucho sentido y lo podemos ver en ejemplos cotidianos. Cuando tienes mucha hambre y paras en un puesto de tacos, el primer taco te brinda una utilidad alta, pues has pasado varias horas sin comer. Y les ha pasado, yo creo, ¿no? Tienen mucha hambre y llegan a consumir algo y les sabe buenísimo. Pero ¿qué pasa? Dice aquí, el segundo taco, pues te satisface, pero no tanto que el primero, ¿verdad? Y después de unos 5 tacos, ya los tacos dejan de ser tu prioridad, ¿sí? Entonces pasa lo mismo en cualquier artículo que tú vas consumiendo. Aquí hay dos premisas, nos dice que intervienen mucho, que son las preferencias del consumidor y el dinero. Las preferencias del consumidor era lo que yo les decía ahorita, es bien diferente la cultura que existe, por ejemplo, en Santiago Papasquiaro a la cultura que existe aquí. En Santiago Papasquiaro igual y se pueden vender más cosas acerca de algo, más bienes acerca de algo que aquí. ¿Por qué? Por la cultura, por las preferencias de la gente, ¿no? Te pongo el ejemplo, vámonos a un país allá en la India. En la India, no sé si sepan, no se puede comer carne de res, porque la carne de res, las vacas son consideradas como dioses. Está prohibido, pues. Entonces McDonald's, para entrar, tuvo que replantear su menú. Estudió las creencias de la gente, estudió los factores del consumidor y logró entrar con algunos menús, con hamburguesas veganas, hamburguesas de pollo, y de esta manera pegó mucho McDonald's, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero es muy diferente como se vive aquí en Durango, a cómo se vive en un municipio, a cómo se vive en Estados Unidos, a cómo se vive en Venezuela. Es bien diferente, ¿no? Entonces, por eso la preferencia del consumidor. Se puede tener, pero si no existe, pues no se compra. Un poco hablar de la vida del y fuera de países, México, muchos de ellos de una economía saludable. Gracias a Dios, nosotros somos vecinos de Estados Unidos, entonces muchísima tecnología nos llega, que nos sino un país el gobierno no inyecta tanto al desarrollo. No existen países, no existen los productos, otros países con productos. En ese país, por ejemplo, está prohibido, no ha llegado ese producto. Les pongo un ejemplo, Cuba. Cuba es un país socialista que así lo fue durante mucho tiempo. Yo creo, desde mi punto de vista, los capitalistas tenemos acceso a más productos. A mí me gusta ser un capitalista, ¿no? Un país socialista es un país en donde el gobierno te restringe mucho, es muy difícil que tú te puedas enriquecer. Y en Cuba, para que se den una idea, cuando llegabas, muchos conocen Cuba, otros no, cuando llegabas, la gente que pedía eran los productos que tú traías. A mí me tocaba mucho ver que la gente, cuando ya te ibas de Cuba, llegaban las mujeres, por ejemplo, y te pedían las secadoras para el cabello, porque no había secadoras para el cabello, o te pedía el maquillaje, te pedían los productos, pues, te pedía el jabón. Ellos no querían dólares, querían o dinero extranjero, ellos querían los productos. ¿Por qué? Porque el comercio exterior estaba bloqueado, ahorita ya está más suelto con la muerte de Fidel Castro, pero antes Estados Unidos les puso restricciones económicas. Yo creo que has escuchado que les pone restricciones económicas, y todo esto quiere decir que ¿no? de otros países se lo dan económicamente. La importación de productos es bien importante. No en todos los países se vive como se vive aquí en México. Entonces, vamos a meternos un poquito a la teoría del producto, porque ¿qué es lo que ¿no? ¿Cómo se organizan las empresas? Dentro de sí, toman de producto, o cuándo y cuándo varían costos. Ahorita, por ejemplo, se puede aplicar el productor. Estamos pasando por una pandemia de muchas empresas que están teniendo la necesidad de, de aplicar o implementar acciones que les permitan poder pasar esta pandemia, ¿no? Hay empresas que cerraron, que están cerradas, les pagan un cierto porcentaje a sus empleados, pero están esperándose a reactivarse en cuanto llegue la vacuna. Por ahí estaba leyendo una nota en donde el día miércoles se va a reunir nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos,
en donde yo creo que se va a tratar el tema de la vacuna, ¿no? Porque la vacuna va a llegar en algún momento y yo creo que es mi forma de pensar. Creo que vamos a llegar a volver, pues, pero para unas como tú tienes en el brazo de las vacunas que te ponen de niño, va a ser una vacuna, ¿no? Creo yo que debe de existir medicamento. Entonces creo yo que va a ser uno de los temas que se va a llevar a cabo el miércoles con la reunión de los presidentes, porque los únicos que nos pueden ser nosotros, y así te lo digo, como es, son los gringos, porque siempre lo han hecho, dependientes de los gringos, ¿no? Hay mucha gente que critica todo esto, pero bueno, yo creo que dentro de todo lo malo, pues, gracias a Dios somos vecinos de Estados Unidos. Imagínate, te digo que fuéramos vecinos de Venezuela, en la torre, ¿no? Entonces creo yo, Estados Unidos depende mucho de nosotros y nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, tanto en exportaciones, en importaciones, en empresas. Por ejemplo, tienes clientes que mandan dinero a Estados Unidos. Entonces es importante identificar todo eso. Estoy hablando yo porque tiene que ver con la economía. Dice, las empresas están viendo cuándo producir y cuándo producir. Obviamente es teoría, la finalidad, que la del concepto, de oportunidad, estás creando los productos que ya es viejo, que vende, de estudiarlo. Te pongo mucho el ejemplo en la florería vos, pues los meses fuertes, pero no se ven flores, pero se venden muchísimas flores. Entonces, en una feria, en febrero, los estratégicos, muchísimas rosas. En marzo no venden, en abril tampoco venden muy poco, pero en mayo venden muchísimas flores. Entonces, a lo que voy es que se llaman información, sistemas de información para que pase cuándo debes de producir más, cuándo debes de producir menos. Tú lo ves, por ejemplo, en restaurantes. Antes de que todo, pues los restaurantes sabían que el fin de semana vendían mucho, pero uno sabe que los martes casi no venden. Esos son sistemas de información, sistemas que te dan a ti la certeza cuándo producir más, cuándo producir menos, y esto, cómo varían tus costos, que es bien importante, ¿no? Dice entonces, el beneficio de la empresa es igual a ingresos, son lucros y lo que te cuesta producirlo, ¿no? Desde una microempresa que vende lo que tú quieras, gorditas, aquí vas a poner una papelería, tú debes de hacer un estudio acerca de tus consumidores, acerca de cuánto producir, cuándo producir, para maximizar tus costos, porque al final de cuentas, lo que procesa es generar utilidades de cada peso, tienes que hacer 3 pesos, si no, no es negocio, ¿eh? Bueno, es más importante, todos los un poquito. Ya estaba, tengo a 4 de ustedes conectados. Antes de preguntarles acerca de lo que entendieron, ahí tengo a Ramiro, ya a Fernanda lo saludo. Fer, ¿me escuchas? Bueno, les encargo el proyecto integrador, por favor, Fernanda. ¿Sale? Tus avances del proyecto integrador, ahorita te recuerdo. A ver, chavos, Álvaro, Mayra, Viri, ¿quién de ustedes quiere darme una conclusión de lo que piensan acerca de estas dos teorías y cómo se aplican en Durango? Vamos a escogerlo al azar. A ver, Viri, ¿me escuchas? Sí, profe. Pues prende atención. ¿Qué onda, Viri? Pues en cuanto a la teoría del consumidor, el No te hecho de... escucho, ¿eh? ¿No? ¿Y ahora? Hace ratito también con Mayra batallaba mucho, ¿no? A ver, cualquiera de ustedes, hábleme, por favor. Álvaro, háblame. Fíjense que no los escucho, no sé por qué. Se me hace que son mis audífonos. Eh, ustedes sí me escuchan a mí, ¿verdad? ¿Sí me estuvieron escuchando? Mayra me dijo que sí me escuchaba. Ahí está. A ver, Mayra, háblame otra vez para ver si es mi computadora. Profe, No, no te escucho. Nada. Bueno, no sé si entre ustedes. Ok, gracias, Viri. Que la teoría del consumidor se enfoque en estudiar los agentes económicos de Durango. Muy bien, no los escucho. Vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Sale? Les agradezco mucho que se hayan conectado. Créanme que la economía tiene mucho que ver con muchísimos aspectos. Ya ustedes se están dando cuenta, ¿no?
Yo les voy a poner su asistencia y por ahí vamos a cerrar, pues ya prácticamente vamos a terminar la clase. No sé si tengan alguna duda, chavos, pónganme ahí por el chat si tienen dudas. La teoría del productor es similar, pero desde el punto de vista del consumidor. Del productor, ¿sí? Desde el punto de vista del productor, ¿cuánto debo de producir yo? ¿Cuánto voy a vender, por ejemplo, si voy a abrir un negocio de comida, un restaurante, pues cuánto debo de comprar yo para producir mis alimentos que voy a vender el lunes, el martes, es diferente, ¿no? La fecha, el día. Bueno, chavos, ya se pueden desconectar. Gracias por ingresar. No sé qué pasó con mis audífonos, no los escucho. Que tengan buena semana, chavos. Estamos en contacto, ¿vale? Ya se pueden desconectar. Gracias. Hasta luego. Gracias, Viri. Gracias, Mayra. Viri, Mayra, Fernanda y Álvaro.